Y quiero que por favor usted y yo nos concentremos en este salmo. Este salmo habla a David de la misericordia. Es un lamento también, donde David no está, es como una queja, pero no una queja de esa de nosotros, sino un lamento de corazón del adorador. Amén. El adorador tiene un lamento de adoración delante de la presencia del Señor, no una queja. Y el Salmo 89 es un poema que combina alabanza a la fidelidad de Dios. Es un poema que combina alabanza a la fidelidad de Dios con una lamentación por la aparente ruptura del pacto con David. Comienza con una afirmación del amor eterno y la fidelidad de Dios, basado en su pacto con David. Sin embargo, el salmista también expresa su dolor y confusión ante la aparente falta de cumplimiento de esas promesas, cuestionando por qué Dios ha abandonado a su ungido. Así como compartíamos en el Salmo 88 el jueves pasado sobre el Salmo a los hijos de Coré, el salmista se lamentaba y mencionábamos y decíamos que hay momentos donde nos lamentamos delante del Señor, porque nosotros no fuimos creados como un robot, no tenemos fibra de hierro ni de metal, son fibra sentimental y humana que tenemos, que el mismo Dios lo puso en nosotros. Amén. Entonces hay momentos en que como adoradores que somos, venimos delante del Señor presentándole nuestra situación. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han tenido momentos en la cual se han lamentado delante del Señor? Todo. Porque todos somos adoradores. Adorador no es aquel que está cantando aquí. Esto es parte de la adoración, pero todos tenemos un corazón adorador y debemos procurar tener ese corazón de adoración al Señor. Amén. Y algo más sobre este salmo. El salmo se divide en dos partes principales, y los versículos del 1 al 37 es un canto de alabanza a la fidelidad de Dios, recordando el pacto con David, la promesa de un reino eterno para su descendencia. Esa fue la promesa que Dios le hizo a David. Y el versículo del 38 al 52, una lamentación donde el salmista clama a Dios por su aparente ira y la situación de sufrimiento del pueblo y su rey, cuestionando la rotura del pacto. También algo que podemos decir y mencionar de este salmo que vamos a comenzar a estudiar, porque es largo, vamos a tomarnos 2 jueves. La lamentación y el lamento. La segunda parte del salmo expresa el dolor y la confusión del salmista ante la aparente falta del cumplimiento de la promesa divina y la situación de sufrimiento del pueblo. La soberanía de Dios. Se reconoce el poder y la autoridad de Dios sobre la creación y sobre los acontecimientos de la historia, incluso en medio de la dificultad. Algo que nosotros jamás debemos obviar e ignorar es que Dios es soberano. ¿Sabe qué significa esa soberanía? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Nosotros le servimos a Dios, no para cuestionarlo, no para exigirle. A Dios nosotros no le exigimos. A Dios nosotros vamos con nuestra necesidad delante de Él. Y conforme a su voluntad, Él es propicio a nuestro clamor. Amén. Porque Dios es el único que sabe por qué permite algunas cosas en nuestras vidas.
Dios sabe por qué permite momentos de escasez, momentos de crisis. Porque Dios sabe cómo se va a glorificar en tu vida. Amén. Dios sabe cómo Él se va a glorificar. Y le explicábamos el jueves pasado sobre la palabra masquil de Tan, Esarita. Se refiere en el Salmo 89, en la Biblia, un poema didáctico o de instrucción escrito por Etán, un hombre sabio de la época del rey David y Salomón. El término masquil indica que este salmo no solo es un canto, sino también una enseñanza o reflexión profunda. Amén. Otro punto interesante: Etán era un hombre conocido por su sabiduría, mencionado en Primera de Reyes 4:31, como alguien que rivalizaba en sabiduría con el rey Salomón. Aunque este último finalmente lo superó, era un esraíta, lo que significa que pertenecía a una familia descendiente de Será, hijo de Judá. Masquil, palabra hebrea, masquil, traduce como poema didáctico o instrucción. Se utiliza para describir salmos que buscan enseñar o impartir sabiduría al lector o al oyente. El Salmo 89 en particular es un masquil porque contiene reflexiones profundas sobre la fidelidad de Dios, el pacto con David y las consecuencias de la desobediencia. ¿Ustedes piensan que es Dios que rompe el pacto o somos nosotros? Chido. Dios, el pacto de Dios es eterno. Cuando usted lee la palabra de Jeremías 31:3, donde dice: porque con amor eterno te he amado. Eso es un pacto. Y te he prolongado mi misericordia. Eso es un pacto. Ahora, ¿quiénes somos los que rompemos los pactos que hacemos con Dios? Somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos los infieles. Porque nosotros somos los imperfectos. Porque nosotros somos lo de carne y hueso. Pero Dios siempre permanece fiel. Y a pesar de todo, que David sabe que Dios es fiel, pero él tenía una confianza de acercarse a Dios porque tenía intimidad con Dios. David intimaba con el Padre, sacaba tiempo de calidad para hablar con su Padre. Nosotros necesitamos eso. Todos nosotros necesitamos, en un tiempo de afán, en un tiempo de tanto entretenimiento, en un tiempo donde nuestros ojos se viran a ver tantas cosas, necesitamos sacar tiempo de calidad para intimar con el Padre. Amén. Entonces, yo recuerdo que este salmo comienza, nosotros hacíamos y nosotros cantábamos parte de ese salmo. Le canto un chin de ese salmo. Chido. Espérense que está bueno. Pero ese salmo decía: la misericordia de Jehová cantaré. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. Y seguía: de genera en genera. Es muy alto, pero era un salmo que lo cantábamos mucho en esta congregación en esos años que yo era un chamaquito. Comienza diciendo ese salmo: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Perpetuamente. ¿Qué significa algo perpetuo? No termina. Trasciende lo natural
a lo espiritual. Por eso, cuando el apóstol Pablo descubre esa revelación de que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios, no solamente Pablo se limita al entorno o al espacio natural o al tiempo de vida biológica. Pablo descubre que fuimos creados para una alabanza eterna, para una alabanza perpetua. Amén. Y el salmista aquí dice las misericordias, y a mí me llama mucho la atención cuando las escrituras usa el plural en la palabra misericordia, porque también puede ser la misericordia de Dios, pero habla de las son demasiadas. Nosotros necesitamos tanta misericordia, chido, que a veces hay que pluralizarla. Amén. Y David decía: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Y dice: de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Ahora, a mí me gustaría que alguno de ustedes me traduzca esa primera parte de ese salmo. ¿Qué usted entiende cuando el salmista, hace esta declaración? De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. ¿Qué significa esto? Alguien, la hermana Minerva es la primera que levanta su mano, y luego Rosa. ¿Quién está aquí con el micrófono? ¿Quién me está asistiendo? Rubenji. Venga, Rubenji. Debe estar allá porque hay un solo micrófono para que... Ahí está. Gloria a Dios. Quiero escucharles rapidito. No se preocupen que como vamos a tener 2 jueves con este salmo, nos quedan unos 20 minutos para la hermana Minerva y luego Rosa. La pregunta es: Rosa, Minerva, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué dice el salmista? De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Bueno, para mí lo que significa es que cuando le somos fieles al Señor y cuando declaramos que mi casa y yo le serviremos a Jehová, la misericordia del Señor está con nosotros y con cada uno de nuestros seres queridos. Cuando somos fieles al Señor, que su misericordia nos alcance a nosotros, así mismo nos va a alcanzar a cada uno en la generación de nosotros. Amén, amén. A la hermana Rosa, por favor, gloria a Dios. Espérese, mire, deje que venga el micrófono. Rosa, mire, levante su mano, Rosa, para que todos, Rosa, puedan escuchar en la transmisión. Para mí, de generación en generación, la misericordia del Señor es, ejemplo, mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, todas mis generaciones, el Señor tendrá misericordia. Amén. Por mi fidelidad. Amén, gloria a Dios, amén. Amén. El hermano Dion y luego Chido. Cierro con ustedes dos, este primer espacio de comentario y participación. Amén, bendiciones a todos. Corroborando un poquito con lo que dijo la hermana, es que los predecesores, ¿verdad? Así que se dice, los predecesores del rey David, él está enseñando incluso a amar a Dios. Él está diciendo, porque la misericordia no va a estar solamente porque sí, porque dice la palabra como quiera que la salvación es individual, eso no se hereda. Pero yo sí puedo enseñar a mis hijos a amar a Dios y enseñarles su fidelidad para que ellos la pasen de generación en generación en generación. Correcto, correcto. Amén. Para que sea notoria en mí la fidelidad de Dios, para que mi generación lo pueda ver y conocer. Gloria a Dios. Amén. Chido, te cierro con Chido, por favor. Chido.
No lo está viendo él. Pero bueno. Dios le siga bendiciendo. Amén. Hermano, tenemos que notar durante la Biblia entera, en todo lo que tiene que ver con los salmos, la visión que tenía David del futuro. Sí. Cómo David profetizaba, porque en ese momento, cuando él escribía sus salmos, David no tenía idea de que se iba a fabricar una Biblia y que la humanidad iba a leer eso. Para nada. Entonces, David también sabía que él no era eterno. Y como David empata, dice primero: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, pero él sabía que él no iba a ser eterno. Y él tenía una revelación de que eso iba a trascender a la humanidad por siempre. Amén. Al igual que profetizaba de Jesucristo. O sea, la visión de David era tremenda. Y después dice: de generación en generación haré notoria la fidelidad, dice, con mi boca. Con mi boca. Y él sabía que él no era eterno, Sí. vuelvo y repito. Y con mi boca significa, la gente lo va a leer lo que yo voy a escribir. Correcto. Amén. Chido dio en el clavo. Porque la revelación en este salmo, o la palabra que el Espíritu Santo no le puede revelar a usted y a mí, es que, por ejemplo, mi testimonio, el legado que dejó David de la fidelidad de Dios, era notoria, porque no solamente él pensaba, como decía Dionis, en sus hijos, sino que eran los hijos, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad. Y luego él dice en el versículo 2: porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmará tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y luego él hace ese silencio. David está hablando cuando dice: hice pacto con mi escogido, porque también, tal como habla Chido, David está profetizando de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? Hijo de David. Ten misericordia de mí, clamaba un ciego en un momento determinado, esperando un milagro de parte de Jesús. Pero mira cómo él lo hacía, con qué sabiduría. Haré notoria la fidelidad de Dios con mi boca. Ese hombre está invocando a Jesús, el escogido, porque el reinado de David era tipo y sombra de Jesucristo. Aleluya. Entonces, cuando él dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia. ¿Y con quién Dios confirmó la descendencia de David? Con Jesús. ¿De dónde era David? De un Belén de Judá. ¿Dónde nació Jesús? Aleluya. Más claro ni el agua de que David está hablando de Jesucristo, del escogido. Y dice en el versículo 5: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? David se hace esa pregunta. ¿Quién se va a igualar a Dios? Y ustedes saben quién quiso igualarse a Dios en los cielos. Porque David tenía la revelación. David sabía que había un enemigo espiritual, no solamente los filisteos, sino que había un adversario que se había revelado en los cielos y que quería igualarse a Dios. Cuando en el libro de Ezequiel, Luzbel dice: subiré
al trono y me sentaré al lado del Altísimo. El lugar de Jesús, Satanás quería tomarlo. Porque ¿quién es que está a la derecha del Padre? El Hijo. Y Satanás quería igualarse. Entonces David hace esta pregunta en el mundo espiritual. Cuando él dice, porque ¿quién en los cielos? No dice en la tierra. No dice en la tierra, en los cielos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Los hijos de los potentados no somos nosotros. Se está refiriendo a las criaturas celestiales. Y se está refiriendo a aquel que se reveló para tomar el lugar del Hijo de Dios, el lugar del escogido de Dios. Wow. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar en esta noche a través de este salmo. Cuando David dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Ahí caemos nosotros. Porque ¿quién en los cielos igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Entonces dice el versículo 7, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todo cuanto están alrededor de él. Y formidable sobre todo cuanto están alrededor de él. Cuando aquellos ángeles que dicen santo y se maravillan, los que rodean el trono del Padre, los que rodean el trono del Altísimo, cuando ellos doblan su rodilla, levantan su cabeza y ven la majestuosidad de Dios, ellos tienen que declarar santo. Pero vuelven otra vez y dicen santo, y no se cansan de decir santo, santo, santo. ¿Saben por qué? Y lo declara David, porque dice, y formidable sobre todos cuanto están alrededor de él. Todo cuando ven la majestuosidad del Padre, porque Dios no tiene final. Dios, la maravillosa, yo no encuentro el adjetivo correcto para explicarle y decirle. Los que veían esto, o los que ven cada vez que ven el rostro del Eterno, tienen que declarar santo, santo, porque cada vez que ven más grandeza. No es solamente que yo vi a Chido y lo veo igualito, no, es que cuando yo veo a Chido lo veo más grande, más hermoso, pero lo veo más que me ponga lente. No, le estoy dando un ejemplo, hermano, de cómo los 24 ancianos se postran y cuando ven lo formidable que es Dios, no se cansan, porque en la eternidad no hay cansancio, Ana. En la eternidad no existe esto de cansancio. Entonces, vamos al versículo 8. El versículo 8, en un clamor, el salmista dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, pero ¿quién como tú? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como tú? Y luego dice, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tu fidelidad te rodea.
Por eso en otra escritura dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque la fidelidad, su esencia, Dios es fiel y su fidelidad le rodea. Dios es misericordioso y su misericordia, su trono está lleno de su misericordia. En Hebreo dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Saben por qué? Porque al acercarnos al trono de la gracia, el trono de Dios está rodeado ¿de qué? De su amor, de su misericordia y de su fidelidad. Y cuando nos acercamos con un corazón sincero al trono de la gracia, lo único que vamos a encontrar es el oportuno socorro que necesita nuestra vida. Amén, mis queridos hermanos. Entonces, oigan, impactante lo que está declarando el salmista. Y hemos leído este salmo, pero cuando usted lo profundiza, cuando usted lo estudia, usted comienza a sacar tanta esencia tan maravillosa que edifican su vida. La revelación del salmista en este salmo, donde él dice: tú tienes, versículo 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Me pregunto, ¿quién fue que en medio de una tempestad estaba dormido y el mar se revolteó de tal forma que los discípulos dijeron: perecemos, Señor, y mira cómo tú estás tan tranquilo? ¿Qué dijo Jesús? Porque Jesús es el Padre. Y esta es la revelación de la Trinidad. Yo le quiero leer esto y luego vamos a irnos a ese episodio que Jesús le habla al mar y a su braveza en ese momento de tormenta. Oigan lo que dice el salmista. Se le revela al salmista lo siguiente: poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Y luego dice en el 9: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. En un momento Jesús le ordenó al mar que se quedara quieto. Hey, tranquilo. Y todo vino en una calma, porque el Hijo hablaba, o el Padre hablaba a través del Hijo. Y todo el dominio del Padre lo ejercía el Hijo en la tierra. Aleluya. Entonces, dice el versículo, la parte B de este versículo 9: cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas, tú la mandas a calmar. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra. El mundo y su plenitud tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Gloria a Dios. El salmista está haciendo toda esta declaración de la grandeza de Dios, del Dios que él había conocido desde su juventud, desde su niñez. El Dios que, estando él cuidando las ovejas, cuando venían las fieras, el oso, el león, no importa, él tenía esa destreza para enfrentarse a un animal salvaje y vencerlo. ¿Pero por qué? ¿Era David un superhéroe, un superhombre? No, intimaba con Dios y sabía el Dios que le servía. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré, le dijo a Goliat. Pero mis hermanos, yo les tengo una buena noticia: nosotros somos la iglesia de Jesucristo. A la iglesia se le ha transmitido a través del Espíritu Santo ese poder. Y recibiréis poder cuando haya caído sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén, mis hermanos.
Porque esto no es simplemente para nosotros, esto se aplica a nosotros porque es de generación en generación. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, a veces pensamos como que esto es simplemente una historia o leemos esto como algo wow, extraordinario, formidable, pero se nos olvida que esto es para nosotros. El mismo Dios que David le servía es el mismo Dios que nosotros le servimos. Lo único que hay una diferencia: ¿qué tanto intimamos con Dios? ¿Qué tanto buscamos de Dios como buscaba un David? Aleluya. ¿Qué tanto lo conocemos? Y ahí viene la parte de nosotros cuestionarnos y autoexaminarnos. Gloria a Dios. Me quedan unos 10 minutos ya para cerrar con esta primera parte de este salmo. Me voy al versículo 14. Perdón, el 13. El 13. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Ay, que sabe aclamarte. Entonces, parece que hay muchos que no saben aclamar a Dios. Porque todo aquel que busca a Dios y deja a un lado al Hijo, todo aquel que se inclina a cualquier imagen, todo aquel que adora a otros dioses, pensando que está buscando y aclamando a Dios, lo está haciendo de manera incorrecta. Seamos, mire hermano, sintámonos dichosos, porque eso es lo que dice la palabra. Dichoso es el hombre que confía en Dios. Dichoso es el hombre que sabe aclamar a Dios, que no ha puesto otra cosa como Dios en su vida, sino que ha puesto a Dios. Todo aquel que está buscando de que un azabache, una oración rara de que para que le guarde, un resguardo, tú no estás clamando a Dios. Tú estás buscando otra cosa que no es Dios. Amén. Por eso dice la palabra, y le vuelvo y le repito: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Porque entonces dice: andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Y usted sabe quién es la luz del rostro de Dios: su Hijo. Porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Gloria al Señor. Versículo 16: en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, es nuestro rey, el Santo de Israel. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Alabamos al Señor. Toda la palabra que está escrita en este salmo debe ser parte de nuestro clamor y de nuestra oración en todo tiempo, en todo momento. Es que cuando usted se sienta de que sus enemigos se levantan contra usted, que cuando la dificultad de la situación está muy difícil, usted tiene que declarar: pero yo creo en el brazo poderoso de Dios para librarme de esta situación. La potencia de Dios, de su Espíritu Santo, está en mí. Por lo tanto, yo aclamo a aquel que me libra de todos mis enemigos. Porque eso es lo que está haciendo David. David tenía muy entendido que el único que lo había librado de la muerte en la persecución que tenía Saúl contra él era Dios. No había forma. Todo un ejército, todo un pueblo tratando de
conseguir la recompensa, cómo capturar a David. Pero David, las veces que Dios lo libró, es que le está reconociendo, fue su mano poderosa que me libró. Hermanos, si hoy estamos aquí es porque la mano poderosa de Dios nos ha librado. Amén. Gloria a Dios. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle. Dice entonces el versículo 19 lo siguiente: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. ¿Tú sabes en quién está puesto el socorro de la humanidad? En Jesucristo, que es poderoso. ¿Sabe en quién está nuestra salvación? En aquel que es el poderoso de Israel, Jesús. Gloria a Dios. Entonces, culmino con estos ya versículos que me restan y lo voy a leer rapidito. He exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Si no quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que aborrecen, es el mismo. Pero me voy al 24: mi verdad y mi misericordia estará con él. David le está recordando todas las palabras que él recibió cuando fue ungido por el profeta Samuel. Porque cuando el profeta Samuel unge a David, no fue solamente vaciar el cono de aceite sobre él, sino que se le profetizó palabra de pacto que tenía Dios con él. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús, no fue simplemente repetimos una oración, sino que la unción del Espíritu Santo cayó sobre nosotros. Por lo tanto, en nosotros hay promesa de salvación y de vida eterna. En nosotros está la promesa de que nos podemos acercar al trono de la gracia para Él librarnos y darnos a nosotros, brindarnos el pronto auxilio y el pronto socorro que necesitamos. Ahora, no rompamos el pacto. No nos apartemos de aquel que es fiel. Porque como comenzamos en esta noche, decíamos, quienes rompemos los pactos somos nosotros. Dios permanece fiel. Culmino con esto: mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. David está hablando aparentemente esa profecía. ¿Usted sabe a quién se refiere? A Jesús, el ungido. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Cierro con este resumito. En resumen, el Salmo 89 es un himno a la fidelidad de Dios, combinado con una profunda reflexión sobre la realidad del sufrimiento humano y la aparente contradicción entre las promesas divinas y la experiencia del pueblo de Dios. Nosotros somos ahora quienes nos compete alcanzar todas las promesas que hay en ese salmo. ¿Usted sabe? Porque ahora somos los ungidos de Dios. Nosotros somos sus escogidos. Y cuando hablo de nosotros me refiero a la iglesia de Jesucristo. Todo aquel que acepte a Jesús como su Salvador forma parte de esa escogencia. Si aquí hay alguien, yo no sé si aquí hay alguien que todavía no le ha dicho yes, sí, yo quiero ser parte de los escogidos.
Si hoy hay alguien que quiere ser parte de ese pueblo de Dios, vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Gracias, Señor Jesús. Señor, gracias. Acompáñeme a orar, por favor. Acompáñeme a orar. Padre, gracias por tu palabra en este momento. Gracias porque la revelación de tu palabra edifica nuestras vidas. Gracias por lo que significamos para ti, Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos su real sacerdocio. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios. En este momento venimos delante de ti y te damos gracias por permitirnos formar parte de esa generación que cantará perpetuamente tu misericordia, de generación en generación. Haremos notoria tu fidelidad con nuestra alabanza, con nuestra acción de gracia, con nuestro testimonio. Gracias, Señor. Yo quiero orar y hacer una oración. Si hay alguien que nunca ha hecho esta oración, quiero que la repita conmigo. Si tú nunca has hecho esta oración, es una oración para salvación de tu vida. Siento que aquí hay personas que necesitan comenzar a tener una relación con Dios. Hoy es el día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de buscar de Él. Yo quiero ayudarte y quiero orar contigo en este momento. Acompáñame, repite después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque tú perdonas todos mis pecados y todas mis faltas. Yo me acerco confiadamente a tu trono porque necesito de tu ayuda, de tu misericordia, de tu amor y de tu perdón. Vengo delante de ti y te pido, Señor, que me perdones, que inscriba mi nombre en el libro de la vida, que yo nunca me aparte de tu camino. Lléname con tu Santo Espíritu y que tu presencia esté conmigo. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús te recibo, Señor. Amén. Señor, si hubo alguien que hizo esta oración, dice tu palabra que esa persona es salva y ha pasado de muerte a vida. Yo quiero darte gracias por la salvación de cualquier persona que haya declarado esta palabra. Gracias por tu amor. Gracias por lo que hoy han recibido esta palabra y han recibido su salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.